cual provoca. ¿Tú sabes que todas las cosas son provocadas? Sí. Todas las cosas son provocadas. Vámonos al pasado. Estaba Esteban predicando. Y llegó uno y dice, Pablo, es el discípulo de Jesús. Hay que apiedrar. Sí. Oye, hay que apiedrar. Y empieza la voz de mandar y empieza la gente a tomar fuerza. Iba Jesús entrando a Jerusalén, todos con las palmeras, Hosana, la Altísima. 5 días después, hay que crucificarlo. Hoy sí, hay que crucificarlo. Crucifiquémoslo. Eso tenemos nada más. Sí, eso tenemos. La gente es muy manejable. La gente es muy manejable. Está en la escritura. Cada vez que va a haber un acontecimiento importante, primero se revelan las tinieblas. Siempre primero se revelan las tinieblas. Jesús iba a comenzar su ministerio y vino el maligno a sacarlo del propósito. Tiene hambre, ¿cierto Jesús? Sí, tiene estas piedras se convierten en pan, tú tienes el poder para hacerlo. Tú eres Dios. Estás muerto de hambre, 40 días que luego no comes. Mira, que estas piedras se convierten en pan, queremos ver tu maravilla. Y Jesús con sabiduría, con gobierno, con inteligencia, con prudencia, con anchura de corazón, le dice, escrito está, que no solo van a vivir al hombre. Él conoce la debilidad humana, lo tomó, lo llevó al templo. Le dice, mírate, muéstranos tu poder. Cuando tú te dirás, tú sabes que me va a mandar, pero eso no me con propósito. Pues el propósito te va a asegurar la vida, tírate. Tus ángeles te cubrirán. Siendo tentada la debilidad del hombre. Siendo tentado, por eso que Dios no dé lo mismo. Pero lleva a una montaña. Si postrado me adorar, mira que vengo, para que hacer para ti. Conociendo que el hombre tiene una semilla de humanismo, fue tentado en todas las áreas que hoy es tentada la humanidad y la iglesia. Las mismas tentaciones que tuvo Jesús ese día son las mismas que tuvo Israel en el desierto. Amén. Y son las mismas que hoy está siendo tentada la iglesia. Amén. En poderes extraños. Orando esta semana por lo que hoy iba a hablar o voy a hablar. De hecho, anoche como a las 12 estaba escribiendo algunos apuntes. Me dio ganas de escribir, no quise tipearlo. Me inspiro más, porque muchas veces escribo y después tipeo y después imprimo. Pero estaba tan inspirado que dejé la inspiración así a las manos alzadas. Porque yo no estaba hablando ya hace 3 semanas con esta sobre la importancia de gobernar con efectividad, pero no gobernar hacia afuera, sino gobernarnos nosotros mismos, porque es muy importante lo que la palabra nos enseña con respecto al gobierno, porque nosotros podemos tener enfoques y miradas distintas a situaciones que nosotros pensamos que son normales y no son normales. Por ejemplo, tenemos que tener mucha sabiduría también en estos tiempos que vamos a enfrentarnos, porque este es el comienzo de muchas cosas que vendrán. Para nosotros la noticia Venezuela, el otro día Ecuador, la Venezuela, son noticias. Hoy tenemos una realidad en nuestro país que se vuelve a repetir, porque vivimos tiempos más de edad. Es como un ciclo que se repite, y yo creo que muchos de nosotros, los adultos, tuvimos recuerdos de años pasados, de situaciones que vivimos. Se vuelven a activar recuerdos, psicosis. Y anoche con mi esposa y Andrés vinimos a ver, vinimos a ver la iglesia, sí, había desmanes acá, gracias a Dios estaba todo tranquilo en este lugar. Lo doblamos ahí en la esquina y estaban justamente rompiendo los vidrios de BTR y estaban robando todos los celulares, todos los celulares. Y afuera de las autoridades habían barreras y de pronto toda esa tranquilidad se transformó en un caos. Estábamos ahí en la esquina y empezaron a disparar aquí en la esquina, en Maturana, y ya, vamos.
Vamos, vimos ya que la iglesia estaba bien, gracias al Señor, nos fuimos a casa. Y después, bueno, se crean muchas incertidumbres. Hay muchas cosas que son reales, pero hay muchas cosas que son ficticias, que crean pánico sobre la sociedad, que crean pánico sobre la gente. Eso es lo que quiere el enemigo provocar. Psicosis, temores, miedos. No se olvide que cuando Jesús estaba a punto de ir a la cruz, los ambientes estaban alborotados. Los gobernantes tenían caos porque ellos sabían que iba a haber una revolución. Tenían caos por perder el poder, porque ellos pensaban que los seguidores de Cristo eran hombres revolucionarios que querían el poder natural. Caos. Siempre hay caos. Diga conmigo, caos. Pero siempre después de un caos hay un orden. Tiene seguro de estar a todo en caos, pero vino el Señor a orden. Por eso tenemos que nosotros vivir bajo una palabra. Tengamos cuidado con lo que nosotros leemos o vemos en las redes sociales, porque están provocando caos y engaños. Ya ahora están diciendo mañana todo un paro nacional. Esas cosas no las publique, bórralas, sáquelas de su muro. No le demos más revuelto. 28 paro nacional, oremos para que no haya paro nacional. Para que eso se termine. Si nosotros dos nos ponemos de acuerdo en estas cosas, esas cosas no van a suceder. Por eso Dios quiere que la iglesia se active y veamos el poder de Dios en medio de los tiempos malos. El tiempo de Isabel, el tiempo de sus reyes, Daniel determinó cerrar el cielo por Dios y determinó abrirlo. Los profetas manejaban los tiempos. Hoy la iglesia está dividida, no hay poder, no hay autoridad. Por eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros contra el caos, entrar en crisis, porque nosotros tenemos un reino distinto. Jesús le dijo a los discípulos, las tinieblas, pero peleemos. Estaban tan agotados con el sistema, con la preocupación, que se quedaron dormidos al lado de Jesús. Entonces que el Espíritu de Cristo nos sea impartiendo seguridad y confianza en Él. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no tenemos que tener miedo. Sí, las noticias provocan temor. Da mucha pena ver las cosas que se destruyen. ¿Cuánto cuesta tener algo? ¿Cuánto cuesta una ciudad tener cosas? Un supermercado, tantas cosas, y tan fácil que es destruir todo. Entonces, estos espíritus de rebelión, de psicosis, pues son espíritus que poseen la mente de los incautos, de los débiles. Son espíritus, iglesia. Dice, ¿cómo puede tanta maldad? Porque son gente que están en su mente intervenida por el poder de las tinieblas para causar todos estos desmanes, tantas muertes. Son poderes demoníacos. Yo anoche en un momento me sentía angustiado por lo que estaba sucediendo, me arrodillé y me comuniqué con los pastores y llamé a los líderes. Ahora, ¿en qué mundo? Estaban en Estados Unidos, en varias partes, y le avisé a los pastores, estamos hablando por Chile, estamos viendo alguna unidad, estamos acá. Entonces yo sentía el poder de la unidad, me dije, Señor, esto a nosotros como iglesia no se nos puede escapar de las manos. Tenemos que ser como lo dijo Isaac, saber lo que está sucediendo, entendido los tiempos, pero saber lo que tenemos que hacer. Usted tiene que saber lo que tiene que hacer. Pero no que hoy día supo lo que tiene que hacer y está aquí. Eso sabe lo que tengo que hacer, y sé lo que tengo que hacer. Yo me vine un poco antes para ver y evaluar un poco. Si yo voy al estudio, le digo, no, o vemos, vamos. Pero no era como si se pensó y el sistema quiso provocar. ¿Se da cuenta que las psicosis te llevan a pensamientos cerrados? Por eso el Señor nos ha venido hablando sobre gobernar con efectividad. Hoy voy a hablar un tema también que está relacionado con lo mismo. Dice, gobernando con resultados. La semana pasada, estas 2 semanas han habido manifestaciones espirituales que no he podido hablar todo lo que
traía como bosquejo, pero han ido pasando las etapas. Y anoche y esta semana Dios me decía ahora, gobernar con resultados. Porque cuando uno gobierna es para tener un resultado. Uno tiene que aprender ahora a entender que la palabra del Señor está inspirada y es útil para nosotros. Dice, para los que estamos en los últimos tiempos, podamos tener una madurez para saber enfrentar lo que nos viene. El Señor nos ha venido hablando, y no podemos decir que no, sobre que cuidado con la economía, no se pongan en créditos grandes que usted puede manejar su economía. Y hoy necesitamos un buen gobierno en la economía. Hoy es el tiempo que usted escucha en las radios, es el tiempo de inversión, es el tiempo que usted está diciendo sus deudas, pártelas con el banco y reparte porque la interés es tan bajo. Hoy es el tiempo de hipotecar, están seduciendo al mundo para que vuelva a quedar bajo el poder de Faraón. Hoy los intereses son bajos y son seductores los préstamos. Pero después usted no va a tener trabajo para cancelar ni esa cuota pequeña. Así que estamos en desobediencia. Porque vienen tiempos en que hoy están seduciendo a la gente para que tome préstamos. A mí me da risa. Me da risa porque yo tengo una orden, yo no tengo tarjetas de crédito excepto una o dos que tengo, pero las manejo con el sentido de fuerte y voy pagando el tiempo. Pero por ejemplo, mi esposa tiene un crédito aprobado de 1.400.000 ella, y es dueña de casa que no recibe ni un peso, y me contento de un trabajo, porque si recibe su sueldo de mi parte, mi cariño, mi amor, no vale eso que la plata y el oro, lo puede tener todo, no tiene nada, pero mi cariño tiene todo, y el Señor también. Entonces yo me doy cuenta, a ella le ofrece 1.400.000, sabiendo que eso tienta, iglesia, eso tienta. No puedo pagar en 48 cuotas de 20.000, 60 de tal. Hoy las casas hipotecarias se hipotecan por 25, por 30 años. Usted hipoteca su casa hoy por 60 años, le dan crédito a 60 años y usted tiene 60, significa que sus nietos van a seguir pagando sus deudas. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque las tinieblas están quitando la heredad a sus hijos. Porque usted cuando hipoteca una casa, ya la casa no es suya. De hecho, su casa, aunque usted la compró, no es suya, porque usted tiene que pagar impuestos toda la vida y las contribuciones no se la quitan. Así que no es suyo. Amén. Por eso no aferremos nuestra vida a lo de la tierra, porque aquí nada es suyo. Usted no paga la luz, se la corta. Si la luz no es suya. Amén. No paga el agua, se cortan el agua. No paga la patente, no puede circular. No tiene plata, no puede ir su hijo al colegio. Así que no hay nada nuestro. Y nosotros nos aferramos a todo y así no hay nada suyo. De hecho, yo aprendí algo allá en Colombia. Porque decía, si uno cava en su casa y encuentra un tesoro, usted tiene que declararlo y eso no es suyo, porque ¿sabe qué? Por ley, su casa, aunque usted compre el terreno, la propiedad tiene límites que marcan que sea su propiedad, pero también hacia abajo. Después de 2 metros, eso no le pertenece a usted, es del Estado. ¿Sabía usted eso, no? Por ley. Los pozos de agua no son suyos, hay que declararlo. Y yo esto lo supe la semana pasada por Iván Ariz. Él tiene pozos. Él tiene declarado. ¿Sabe lo que hizo? Les pusieron medidores a los pozos, tienen que pagar el agua de esos pozos, porque están dentro de su propiedad, pero como están a 10 metros, esa agua del Estado tienen que pagarla. Por eso cuando uno se encuentra un tesoro, se encuentra en un terreno, tesoros ocultos que han quedado ahí desde el año pasado, hay que declararlo y no son suyos, son del Estado. Usted es dueño hasta 2 metros de su casa hacia abajo. De ahí para abajo es del Estado. Así que no hay nada suyo. Así que no nos aferremos a las cosas. Esta es mi casa, no es su casa. Amén.
Usted compró los derechos, pero los dueños son el Estado. Amén. Por eso si usted no paga, ahora si usted no paga el aseo, yo no le quito la casa. Se da cuenta que no es nada suyo. Amén. No tenemos nada acá. Amén. Aprendamos a vivir en esta tierra. Porque estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Amén. Su herencia, su casa y la eternidad la tenemos allá. Amén. Así que aprendamos a gobernar con efectividad. Vamos a ir al libro de Gálatas esta semana. Eso me lo puso el Señor en el corazón. Y de aquí vamos a sacar enseñanzas que hoy nos van a permitir quizás evaluar algunas cosas importantes sobre nuestras vidas. Gálatas capítulo 15. Capítulo 5. Versículo 18. Gálatas 5, 18. Pero mire que es importante también aprender a leer los escritos hebreos, porque la palabra de Dios está traducida en otro idioma, pero los originales son hebreo y griegos. Amén. Y hace mucho tiempo andaba en un seminario, un pastor que es doctor en esto, filosofía y este entendimiento bíblico, también nos enseñó a leer la Biblia, y hoy la vamos a leer al estilo hebreo. Vamos a leer del 18 al 16. 18, 17, 16. Pues, Amén. lo atrás padre. Como ellos escribieron de atrás Sí, para adelante. sí, sí. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que usted quiere hacer. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Se da cuenta que es más entendible? Que lo lleva de menos a más, a entender el contexto. Aprenda a leer así y lea al revés, y se da cuenta que hay cosas que cuando usted no entiende hacia abajo, lea al revés y va a entender. Pero los mensajes son liminares. No le va a salir una voz extraña hablando de cosas así. Versículo 19. Ahora nos vamos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bien. Bueno, esta semana Dios me da esta palabra en mi corazón, aunque no me la dio completa como la leí, me dio solamente el 5:18, la vida del Espíritu. He estado leyendo mucho y meditando mucho en esto. Entonces, estudiando el contexto, por qué Pablo escribió a los Gálatas de esta forma, porque leí completo el libro de Gálatas 2 veces, lo leí para entender otras cosas, leí comentarios, me informé de bastantes cosas que uno puede encontrar dentro de las enseñanzas que nos dejan nuestros antepasados. En Gálatas hay un ordenamiento de lo que Pablo había centrado. Galacia, que en este caso son la región de donde se predicó cuando Pablo le habla a los Gálatas, no le habla a una iglesia, a una congregación, le habla a una nación, a Galacia. No está hablándole a una iglesia, está hablando a Galacia, que era una provincia romana de Asia Menor, en la cual hoy es Turquía. Esa región hoy es Turquía, donde anduvo Pablo. Galacia hoy es Turquía en los tiempos. Pablo en su primer viaje misionero evangelizaron varias ciudades de Galacia, entre ellas está Antioquía, Pisidia, Iconio, Listra y Berbe.
Eso está en Hechos 13, capítulo 13 y 14, están todas esas ciudades que ellos evangelizaron. Entonces Pablo en su primer viaje misionero predicó en estas regiones el evangelio de la revelación de Jesucristo, porque una cosa es tener una experiencia propia y otra cosa es que se nos revele la experiencia. Los discípulos de Jesús, como Mateo, Marcos, Juan, no Lucas y otros, que estuvieron con Jesús, ellos tuvieron una vivencia real con Cristo, donde Cristo fue el modelo que Dios usó para devolverle al hombre el gobierno y la relación que el hombre había perdido. Cristo es un modelo al cual usted y yo debemos seguir. Si hay alguien al cual usted debe estudiar, investigar, si hay alguien al cual usted debe seguirlo paso a paso, es a Cristo. Usted entra el libro de Mateo, entra el libro de Marcos, entra el libro de Lucas, que es el libro de Lucas es uno de los más importantes de los cuatro, porque Lucas se escribió después, muchos años después, por el doctor Lucas, que no fue discípulo de Cristo. Él investigó, él tiene mucha información, por eso es Lucas el libro más largo de los evangelios, porque tiene mucha investigación. Él investigó mucho y escribió su libro basado en información, porque él no estuvo ahí. Pero usted cuando lea, introdúzcase, siga a Jesús, haga como Nicodemo, vaya mirando los pasos de Jesús, sígalo de día, sígalo de qué hizo. ¿Por qué? Porque lo que él hizo es ejemplo para que nosotros lo imitemos a él. De hecho, Pablo lo dice, imitadme a mí como yo imité a Cristo, no siendo un discípulo visual. Pero él sabe que cuando él se convirtió, estuvo 14 años en una escuela aprendiendo el Evangelio de Jesucristo. Tuvo años. De hecho, él no quiso relacionarse con los discípulos como Pedro, no quiso, porque ellos eran judaizantes y tenían tradiciones judías. Aquí en el libro de Gálatas hay una mochila bien buena entre Pablo y Pedro, porque Pablo exhortó a Pedro con referencia a su comportamiento. Se apartó de Pedro, siendo discípulo de Cristo, porque no le gustó el comportamiento de Pedro a Pablo. Pablo era un hombre que se reveló tan fuerte el Evangelio que él era conciso, aunque Pedro no cometió pecado, no hizo eso, pero Pedro fue exhortado, porque cuando estaba con los gentiles él era gentil, cuando estaba con los judíos él era judío, y cuando llegaban los judíos, él se hacía judío a los gentiles los quería circuncidar y hacer todos los judíos. Pablo dijo, no, pues si estás involucrado, compórtate como tienes que ser. Si estás con los gentiles, estás con los gentiles. Si estás con los judíos, estás con los judíos. Pero cuando estés con los judíos que te vienen a supervisar, no te hagas judío y abandones los gentiles. Y ahí tuvo un problema con Pablo, en este caso con Pedro. Entonces, el apóstol Pablo, a él se le reveló el Evangelio de Cristo. Por eso él nos aconseja en Romanos 1 que el Evangelio se nos tiene que revelar por fe y para fe, porque ahora nosotros los justos por fe viviremos. Porque si a usted y a mí no se nos revela el Evangelio, porque si no se nos revela el Evangelio de Cristo, se nos va a revelar una religión, conceptos humanos. Esta semana, a través de la lectura del libro Gálatas, que lo leí 2 veces completo y busqué comentarios bien profundos del hebreo, me encontré con altas enseñanzas que yo tenía aplicadas en mi vida, que la había aprendido en el instituto bíblico, pero que estaban fuera casi de contexto. Y uno va aprendiendo y wow, Señor, amén. Porque todo lo que nos acerque a la santidad es de Dios. Todo lo que nos acerque al temor de Dios es de Dios. Todo lo que nos acerque al reino es de Dios. Todo lo que nos lleva al humanismo, a pensamiento filosófico, es del diablo para alejarnos de la soberanía de Cristo. Por eso hace tiempo que nosotros nos volvamos a las Escrituras y le pidamos al Espíritu Santo que nos revele la intención de las Escrituras. Y le decía, Señor, ¿cuál es la intención de este tema?
Porque yo lo puedo enseñar, traspasar información, pero quiero que tengo que impartirlo. Pablo escribió 13 cartas paulinas, pero una de las primeras que escribió fue a los Gálatas. Fueron Gálatas antes que Romanos, pero en el orden está puesto así por los concilios. Entonces Pablo, en su primer viaje misionero con Bernabé, evangelizaron Asia y todas estas regiones de Galacia. Y la iglesia fue impartida un espíritu fervoroso de Pablo, ya que él venía con una vivencia espiritual de la cual fue transformada su vida. Ustedes saben en el contexto que el apóstol Pablo era uno de los que perseguía a la iglesia, mataba a los discípulos de Jesús. Él estaba ahí cuando apiedaron a quién? A Esteban. Y él consintió con eso, y consintió con eso. Por eso le tenían miedo cuando los que no sabían que Pablo se había convertido y golpeaba la puerta, era un espanto. Porque él asoló la iglesia. Pero un día a él se le apareció Cristo. Amén. Y él le dice que él es Señor. Yo soy el que tú persigues, porque Cristo es la iglesia. Amén. Porque él perseguía a los discípulos. Yo soy Cristo al cual tú persigues. El que te persigue a ti persigue a Cristo. Amén. El que está contra ti está contra Cristo. Amén. El que disuelve la iglesia está contra Cristo. Amén. Una rebelión de alguien contra la iglesia no es contra una congregación, es contra Cristo. Pues son los mutiladores del cuerpo, Dios los llama los perros mutiladores, que dañan, se envanecen en sus propias filosofías. Entonces Pablo, con ese convertimiento genuino de experimentar en su propio cuerpo la sanidad de sus ojos, de hecho los Gálatas oraban mucho por él, y uno de los que oraban por su problema visual, que él quedó con eso, y Dios le dice, va a tener mi gracia, pero aquí en Gálatas sale que los Gálatas oraban por el problema de sus ojos. Entonces él evangelizó todas estas regiones, se convirtieron al evangelio de Cristo, los de Galacia. Se convirtieron y fueron bautizados. De hecho Pablo recorrió y a unos discípulos de Juan que andaban por ahí le dice, ¿y ustedes han sido bautizados? Dice, nunca hemos oído, pero ha leído eso, de hecho. Y viene el Espíritu Santo y lo bautizó. Entonces Pablo impactó estas regiones de Asia con el evangelio, con Bernabé recorrieron con el evangelio de poder. En su primer viaje misionero evangelizaron todas estas áreas y después volvieron en el tercer y cuarto, volvieron acá. Entonces Pablo dejó de ir a Galacia por mucho tiempo, porque se enfocó en Antioquía y en otras regiones, pero él supo después lo que estaba sucediendo con los Gálatas. Él empezó a escuchar que estaban apostatando de la fe, estaban debilitándose de la fe. Amén. Y ahí el capítulo 4 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los hipnotizó para volverse nuevamente a los movimientos judaizantes? Porque llegaron los judíos nuevamente con el evangelio judaico y entraron en Galacia nuevamente y debilitaron la iglesia de Galacia. La debilitaron, la turbaron. Pablo se da cuenta de eso y escribe esta carta para exhortarle a ellos con respecto a la vida espiritual. Y aquí el Señor en esta exhortación de Pablo, que es todo un libro, en el capítulo 5 habla sobre estar firme en la libertad que Cristo nos dio. Porque ese es el contexto del capítulo 5. Estar firme en la libertad que Cristo te dio. Dios te hizo libre. Amén. De precepto, de concepto y de ideología. No vuelvan atrás con las cosas que están los hombres engañando a los incautos, a los sencillos de corazón. Porque son los tiempos en que Dios nos está impartiendo un espíritu noble. Pero hay hombres famosos que andan por los países llevando un evangelio distinto. Hay que tener cuidado. Estos hombres que traen un evangelio distinto, otro evangelio como lo dice Pablo. ¿Cuándo usted va a entender que el hombre no es de Dios? Cuando usted le cobre. Usted no puede ir a pagar a un lugar para que le digan algo que Dios le dijo que le dijera a usted. Nunca usted vaya a un lugar que a usted le cobre.
Eso no es de Dios, ese hombre no es de Dios. Anda detrás de ganancia y turbando a la iglesia. Amén. Amén. Nunca. Yo dejé de ir detrás de eso cuando se me reveló que los hombres que cobran no son hombres de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios no tiene precio. Amén. No se puede vender el Evangelio. Amén. Menos ir a adorar a donde usted le cobren por ir a adorar. Usted tiene que pagar para ir a adorar a Dios. ¿Dónde se ha visto esto? Aquí hay uno famoso, pero hay que pagar. Entonces usted deja su culto y se va a pagar para ir a adorar. ¿Cómo va a pagar para ir a adorar? Porque tiene dos alternativas. ¿Paga para ir a adorar o paga para ver al cantante? Porque es así, iglesia. Cuando usted paga un concierto cristiano, usted va a escuchar al cantante. Pero si usted tiene discernimiento, usted no puede pagar para ir a adorar. Venga a adorar, adoremos juntos. Pero tiene que pagar. ¿Usted cree que eso es de Dios? No. No es de Dios. No. Por eso somos engañados a unos escogidos. Hay modelos de hombres de Dios hoy que podemos tener, muchos hombres de Dios que están yendo a las naciones enviados por Dios, llevando el Evangelio. Nosotros como pastores de esta unidad hemos tenido pastores ya del 2000 que Dios empezó a hablar y elevar profetas, pastores, nunca nos han cobrado, nunca. Esos hombres nunca han venido con una ofrenda, se mueven por las naciones, nunca. Por eso cuando conocí realmente, orando por un padre espiritual, conozco al pastor en el 2006, por primera vez, oigo, lo veo, no sabía quién era, pero su palabra me tocó el corazón, yo tenía temor. Yo se lo dije a ellos allá. Yo tenía temor del pastor, pero ¿cómo no va a cobrar si todos cobran? Porque es raro que alguien no le cobre. Porque estamos acostumbrados que teníamos que pagar. Yo fui a muchos, antes iba a todos los seminarios y pagaba con gozo y pagaba el libro. Porque no tenía la revelación de la vida del Espíritu. Y llega el pastor, no cobra nada, no trae CD, lo invita a comer a todos los pastores. Este no está seduciendo. No está seduciendo. Viene para el próximo año lo mismo, vienen con los líderes. Una palabra poderosa, pero fue la palabra de ¿cómo van a cobrar? Juntamos ofrendas, no, mándense la comisión, nosotros venimos por los años. Esto no puede ser, si todavía han cobrado, ¿cómo van a haber hombres que no cobran? Esta vez conocí más profundamente al pastor. En 2008 volvió a venir. Lo vuelvo a ver a predicar. Lo conocí más interno. Pude ponerlo, lo permite, en el nombre de Dios. Y me dice, ¿cómo voy a vender la gracia de Cristo? Amén. Si yo tengo un sueldo, Dios me sostiene, me da los medios para ir a las naciones y yo voy a venir con una ofrenda, voy a venir a cobrar, a vender el Evangelio, eso no es de Dios, y todos los que cobran, todos los que andan cobrando, no son dignos de este reino. Aunque el obrero es digno de su salario. Porque si yo invito a alguien, tengo que bendecir. Pastor mismo es el que invita paga. ¿Por qué? Porque si yo lo invito, es porque tengo que pagarle y pagarle, está bien, darle una ofrenda. Está bien, y lo hago con mucho gusto. Pero cuando nosotros empezamos a invitar al pastor dice, yo voy a orar. Porque si ustedes me invitan, ustedes me tienen que pagar. Pero como yo no ando por dinero, yo oro al Señor y Él me envía. Y cuando Dios me envía, yo voy enviado completo. Y eso, muchos pastores han venido. Ahora, 29, 31. Y primero de este mes, vienen 17 pastores de muchos países, de 6 países. A Chile, aquí a Villa Alemana, a traer una palabra de Dios a nosotros. Y vienen enviando. ¿Cuánto nos va a salir? Nada. 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 Para nosotros, por honrarlo, entonces Israel le da sustento. Nosotros como iglesia aportamos con José, ir a buscarla al aeropuerto y a dejarle aportar con el reino. No cobran nada. Y van a venir a traer una palabra a la ciudad, a los pastores y a los líderes.
y a la iglesia, porque esos 3 días van a tener culto ampliado. Amén. Van a hacer una iglesia, vamos a ir toda la iglesia para participar en esto que quiere Dios, la unidad de la iglesia. Amén. Que nos juntemos en un lugar amplio donde podamos ser impartidos por un espíritu noble. Amén. Hay muchos que ahí está el Cristo, pero es el Cristo el que va a dar de vuelta. No, iglesia. Eso le pasó a los Gálatas. Pablo había sembrado una linda semilla y llegaban los judaizantes, trayendo otro evangelio. Pablo dice, si otro evangelio, si viene un ángel del cielo, me dirá otro evangelio, se van a tener, hermano. Como hoy hay tanta necesidad en la gente, Satanás conoce la necesidad de la gente, claro, vienen los grandes motivadores a enseñarte que si tú das, Dios te da. Que siembra, que hace pacto. Que entre más pacto, más te da Dios. Eso no es de Dios. Nosotros no pactamos con Dios. Dios pacta contigo y conmigo. El pacto viene del cielo, no de hombre para con Dios. Pero tenés cuidado y leer las Escrituras, tiempos peligrosos, a muchos engañarán. Eso es ahora, lo vienen los pastores. A fin de octubre vienen 16 pastores más del Brasil y de otras naciones a enseñarnos una torre de oración, a levantar intercesores de la ciudad, un seminario de intercesión para todos nosotros, toda la iglesia. Pastores, no lo vamos a enviar por Dios. Y uno empieza a ver el mover de Dios sobre la ciudad. Estos días que ha pasado todo esto en las redes sociales, hay que orar, y la iglesia, levántate a orar. Hace como 3 meses vinieron los pastores de Estados Unidos y nos tuvieron con los pastores. No tienen la toalla, no se desanime. Algo viene de grande Chile. El pastor vino hace 2 años y dijo, Chile está en la balanza. ¿Se acuerdan de la predicación? El jueves pasado, lo tengo yo en los colaboradores, está la profecía del pastor Radamés el jueves pasado. Pastor Radamés, el jueves antepasado, 22. Bueno, hace 2 semanas atrás el pastor profetizó, el día jueves, de lo que viene. Viene un 9-11 para las naciones, vienen terremotos, guerras, pestes, una cosa va a llevar a otra. Profetizó hace 2 semanas atrás el pastor, de ahí, del Bronx al mundo, porque de ahí eso sale para el mundo. Esa es una profecía para el mundo, porque todos los lugares se ven ese y profetizó, una cosa llevará a otra. Porque esto que está sucediendo en Chile nos va a llevar a otra cosa, créanlo usted. Esto nos va a llevar a otra cosa y a otra cosa, y ya ahora las redes sociales están haciendo una voz para que ahora renuncie el presidente y se va a llevar a otra cosa y va a llevar a otra cosa. Es una bola de nieve que empieza a crecer y produce caos. Pero ya no habló, ya Dios. ¿No habló o no lo habló? ¿Lo escuchó? ¿Lo escuchó? ¿Lo notó lo que le dijo? Porque hay que anotarlo para que usted lo ponga ahí en la pared. Yo cada día me voy en mi noche o en mi oficina a orar, Señor, tomo la espada y corto todo, enfermedad, corto todo esto, tomo la bandera de triunfo porque Dios me dijo, fortaléceme en esto. Estoy fortalecido solo en Dios. No soy superhombre, pero estoy fortalecido en Dios. Pastor, me alegra verlo así contento. Sí, estoy contento porque tengo una palabra, pero como humano estoy tiritando. Porque no sé los resultados de todas las cosas. Pero la palabra me fortalece, la palabra me anima. Él es mi socorro, Él es mi escudo. Amén. Se me activó el Salmo 23, tú eres mi pastor, nada me faltará. Yo decía, aunque estamos en un valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tu vara y tu callado que eres, tu mano el pastor nos va a defender, el bien de la misericordia no va a alcanzar, no nos faltará nada. Porque hoy la psicosis, vamos a comprar un supermercado, llenemos la despensa, que juntemos agua, luz. ¿Usted no cree que Dios se puede multiplicar el gas? A mí me lo ha multiplicado varias veces el gas. Me ha multiplicado mi despensa. Me ha multiplicado mi saquito de comida de mis mascotas. Y me dura siempre un mes. El saco de ellos no me justo un mes, tengo 4 mascotas, con su porción de comida de guerra. Cuentan con 4, así que menos. Así que le dije a mi forterre, estamos en guerra, así que nación de combate.
Y me doy cuenta, lo que me duraba un mes, me duraba 2 meses, 2 meses y medio, wow, Señor, ahí me doy cuenta, en el gracia, cosas, no falta, porque Dios es nuestro proveedor. Amén. Amén. No es normal, nosotros, Dios es tu proveedor. Amén. Cuando tú estás en el bien de la misericordia, tú no vas a temer. Y bienaventurado el que confía, porque el que confía en Dios no será avergonzado. ¿No se acuerda de la experiencia que nos contaron el pasado? Cuando lloré por el tubo y el tubo se llenó. ¿Escuchaba eso? Sí, amén. Es verdad. Sí, amén. A nosotros el Señor nos llenó el estanque con benzina de la buena. Yo le echaba 95 y Dios me puso 97. Sí, amén. Estábamos en una oración en cambio, estuvimos varios meses orando de toda la mañana a 7 de la mañana, de lunes a viernes, y nuestros niños, Daniel y muchos de acá, dormían en la banca y de ahí se iban al colegio con marcados los tornillos en la banca. Era tanta la unción que había que una noche estuvimos orando hasta las 2 de la mañana, nos fuimos a la casa y el Anita me llamó a las 2:30, pastor, se me quedó la Kimberly debajo de la banca en la iglesia. Y es verdad, ¿o no, Anita? Es verdad, se le quedó la guagua en la iglesia, estábamos en el cielo y no íbamos y se le quedó la Kimberly en la iglesia. Esas cosas las vivimos. Me robaron la benzina de la camioneta y salimos cuando yo, estaba así, íbamos al lago García, a los hermanos a la García, y de pronto venía bajando mi esposa dice, mira el tanque, lleno, literal. Tenemos experiencia en Dios. Amén. Yo le imparto fe porque yo tengo la fe de la multiplicación. Amén. Y seamos obedientes. Seamos obedientes a las instrucciones, gobernando con resultados. A mí en el 2017 Dios me dice, rompe y cierra todas tus cuentas bancarias porque vienen crisis. Tú vas a una crisis, si tienes descontrol vas a seguir sacando y se va a agrandar la deuda. Sí, Señor. Rompí todo esta noche y lo prediqué, lo enseñé en varias naciones y aquí el pastor. Hoy pastores se me ha acercado. Pastor, el mensaje del 2007. Y yo lo tomé, gracias pastor, estoy libre de deudas. Estoy libre de deudas. Yo estoy libre de deudas. No tengo deudas. Tengo 2 pequeñas cosas que estoy pagando, pero bajo una soberanía que puedo hacer. Una necesidad, pero deuda de consumismo no tengo. ¿Por qué? Porque le escuché y hoy veo resultados. Porque cuando uno no tiene deuda, aún lo poco que usted tenga, se le multiplica y le sobra y junta. Amén. Es verdad. Amén. Amén. Así es Dios cuando uno obedece. Entonces, estos Gálatas habían caído en un problema muy grande. Por eso en el versículo 16 del capítulo 5 les dice, andad en el Espíritu. En este mismo capítulo 5 hay una confrontación, están los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Pero están puestos ahí con una intención. Yo por mucho tiempo lo he leído y manifiesto solo la obra de la carne y le da énfasis en toda la obra de la carne, es verdad. Pero más que eso, lo que Dios me ministraba con esta palabra era la confrontación que nosotros tenemos interna. Porque estos frutos del Espíritu no están afuera, no son del diablo, no son del sistema, son de nuestra propia naturaleza caída. La manifestación de estas obras no son externas, son internas, están en mí. Por eso el apóstol Pablo lo grafica muy bien en Román, veo 2 leyes, dice. Veo la ley del Espíritu, veo la ley de la carne. Veo los problemas que tengo con la carne, veo los problemas que tengo con el Espíritu. Y nos hable y hable considerablemente de mí. ¿Por qué? Porque esa lucha la vamos a tener constantemente en nuestra vida. Pero si nosotros andamos en el Espíritu, como dice aquí, digo pues, andad en el Espíritu para que no le deis satisfacción a los deseos de la carne. Porque cuando usted anda en el Espíritu, usted no le anda a ver televisión. No siendo malo ver, no estoy diciendo eso. Pero cuando usted anda en el Espíritu, en Dios hay cosas que nos atraen que ya no nos atraen. Amén. Usted se da cuenta que hay cosas que nos gustaban y ahora no me gustan. Amén. ¿Que puedo hacerlo? Sí. Sí. Hay cosas que podemos hacer si no es malo ver televisión. No hagamos lo que un día hizo un pastor y todos fuimos
matar la tela y el acantilado. No. Pero tenemos que aprender a gobernar para tener un resultado. Por eso cuando andamos en el Espíritu, nosotros ya las cosas que nos agradan y que nos gobiernan, ya pasan a segundo lugar. Y empezamos a encontrar atractivo lo que nos da lata. Hay que leer la Biblia si no soy pecador. Tengo que orar porque si no Dios me va a castigar. Porque en esos conceptos nos manejamos. Si no voy a la iglesia me va a comprar y me puede atacar en el camino. Porque siempre la religión nos puso un temor a Dios. Que si usted no ora, si usted no lee, si usted no acepte, a usted le va a ir mal. Si usted no diezma, le va a ir peor. Si usted no ofende, ya es pecador del infierno. Y nos metieron miedo con respecto a situaciones que son normales en nuestra vida. Porque cuando nosotros hablamos de ley, hablamos de un gobierno y de cosas que se manifiestan naturalmente en nosotros. Y aquí Pablo le dice a los Gálatas, en un proceso difícil de ellos, porque es muy largo de explicar los 4 capítulos anteriores, pero léalo, usted se va a dar cuenta del contexto de lo que Pablo quiere decir. Que debemos andar en el Espíritu para que nosotros no satisfagamos los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque lo peligroso no está afuera, está dentro de nosotros. Lo que está dentro, lo que me gobierna, lo que me habla, lo que me seduce, lo que me atrae. Usted sabe que la ley natural ella la puso en los órganos. Ahí hay órganos que regulan el metabolismo del cuerpo, como en este caso las glándulas tiroídicas, son las glándulas que regulan el metabolismo, que usted de pronto está tranquilo, ¡ay, tengo sed! Usted tiene sed porque quiere tomar agua o porque el cuerpo lo necesita. Porque las glándulas dicen que tu cuerpo necesita agua y usted le da sed. Eso es importante, es una ley que está dentro de su cuerpo, que Dios la puso ahí para que usted pueda nutrirse y ser vital. De pronto, me dio sueño. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita que usted descanse, le da hambre. Y muchas cosas que nos suceden, que son leyes naturales, que a usted lo llevan a realizar lo que el cuerpo le está pidiendo y usted no tiene que luchar por tomar agua y no tiene que luchar por dormir, porque son cosas de una ley natural que Dios estableció. Por eso cuando hablan de leyes, estamos hablando de cosas que son espontáneas, que son dentro de nosotros. Cuando nosotros vivimos en el Espíritu, hay cosas que nos van a llevar innatamente a agradar a Dios, y Dios quiere hacerlo para beneficio suyo, porque cuando usted ora, usted no beneficia a Dios con su oración, se beneficia a usted. Amén. Amén. Sí, amén. Cuando usted viene a la iglesia, se beneficia a usted, me beneficio yo, porque las promesas están en su palabra. Cuando usted ayuda, usted se beneficia. Todas las cosas son para nuestro beneficio. Y por eso Dios dice, le estoy diciendo cosas para su beneficio, y ellos piensan que son para mí, para agradarme a mí. A mí no me interesa, dice, las cosas que usted haga en obligación, me interesa que obedezcan y ahí me agradan. ¿Por qué? Porque Dios quiere tu beneficio. Amén. Dios quiere el beneficio de nuestras generaciones, Dios quiere el beneficio de la sociedad, y la gente no quiere oír. ¿Por qué? Porque hay leyes que gobiernan su vida. Por eso tenemos que nosotros andar en el Espíritu. Este texto, versículo 16, andar en el Espíritu, este texto es uno de mayor importancia en cuanto a la doctrina de la santificación y su práctica. Este texto, el 16, es un texto, uno de los mayores de importancia en la doctrina de la santificación y su práctica, porque hay 2 palabras que tenemos que entender. La palabra santo o santidad, con la palabra santificación. La santidad es un estado, la santificación es un proceso. ¿Me entendió? La santidad es un estado, la santificación es un proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Dice Jesús en las parábolas de Mateo 5 que
va a ver a Dios? El limpio y puro De de corazón. corazón. Eso se llama santidad. Dios es santo. Amén. Eso significa que Dios es limpio Y puro. y puro. La santidad es un estado que Dios le da al hombre por Jesucristo hoy. Porque la santidad, yo por mi mérito, no la puedo alcanzar. Amén. Es un estado que me da Dios en Cristo. Porque la sangre de Jesucristo me lava y me limpia de todos mis pecados. La sangre me lava y me hace apto para presentarme delante de Dios como alguien santo. Por eso después Pedro, en una revelación de las Escrituras, dice: vosotros sois una nación Santa. santa, limpia, pura. ¿Por qué? Porque Jesucristo y su palabra nos limpian esta mente sucia. Porque la mente es sucia, pecaminosa. Pero la sangre de Jesucristo nos lava y nos limpia y nos da una ley: andar en el Espíritu. Eso no significa una vida mística, una vida encerrada en una burbuja. Amén. Significa tener una buena relación con el que me guía. Amén. Porque el Espíritu Santo es el que a usted y a mí nos guía a toda verdad y a toda justicia. Amén. Amén. Nos guía a la verdad del Evangelio y nos lleva a la justicia de Dios Amén. como una ley, en este caso, que nace espontáneamente en mí. Porque cuando yo vivo en la vida del Espíritu, en mí hay una ley que me gobierna. Y esa ley me gobierna mis intenciones y me lleva innatamente a cosas que usted por sí mismo no lo haría. ¿Cuántos han estado muy tranquilos y de pronto dicen: hoy tengo ganas de orar? Amén. Créeme su carne. ¿Tiene ganas de orar? No. ¿Tiene ganas de ver una película? De ir a caminar por la playa? Amén. ¿Me muestra un churrasco cuánta tomate más? El problema es que cuando el Espíritu quiere llevarla a orar, y dice: tengo ganas de orar, el problema es cuando usted no lo hace. Se pierde una gran oportunidad y una buena relación con su amado. Ay, tengo ganas de ayunar. ¿Por qué tendré ganas de ayunar? Eso es suyo. No hay nada suyo, no hay nada mío. No hay ningún pensamiento que sea suyo. Yo te dice: mete tu mano en el bolsillo, porque esa persona que te estoy mostrando necesita que tú le bendigas. Ya reprendo, Satanás me quiere quitar mi economía. Usted se pierde una gran bendición de bendecir a su hermano, a su hermana o al prójimo, porque el que le diga, que lea el proverbio, dice: que le da al pobre, que dice el texto, no se lo sabe. El que le da al pobre, a Dios le da. Eso dice la Escritura. El que le da al pobre, a Dios le da. Entonces, seamos guiados por el Espíritu. De pronto usted está en su casa y siempre ir a donde alguien a dar una palabra. Es suyo, vaya y dígale lo que el Señor le dice. Esto le digo. Creámosle a la intención del Espíritu. Creámosle a Dios. Por eso es una doctrina, este tema. ¿Por qué es doctrina? Porque son cosas fundamentales de la vida cristiana. Los judaizantes querían obtener la bendición de Dios por medio de la ley. Esto es interesante, porque los judíos pensaban que saberse la ley, pensaban que recitar los salmos a ellos los hacía espirituales. Ese era el concepto que ellos tenían. Porque ellos cada escalón para entrar al templo judío tenían que recitar los salmos graduales. Entonces los judíos, como enseñanza de sus padres, a los judíos desde pequeños, Jesús a los 12 años ya estaba en el templo dando cátedra
de las Escrituras. ¿Por qué? Porque culturalmente a los judíos se les enseñaba que tenían que saber la ley, y aún les dicen, ponle la ley en las murallas a los niños, que se la aprendan. Pero ellos, en sus pensamientos erróneos, pensaban que sabiéndose las Escrituras, ellos ya agradaban a Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Cuántos evangélicos tienen el Salmo 91 abierto? Yo me doy cuenta cuando voy a la casa de Dios si son evangélicos o son cristianos, porque el evangélico tiene el Salmo 91 ahí abierto, porque eso le va a espantar el demonio de la casa. ¿Y eso es verdad? Un amuleto. Pero no es lo que está ahí, es lo que usted le dice que haga y lo crea. Entonces los judaizantes, en este caso, enseñaban la Torá, enseñaban la ley y se la tenían que aprender. El problema era que la sabían, pero no la practicaban. Por eso Jesús dijo, yo no vengo a abolir la ley, vengo a cumplirla, se la voy a demostrar que el cumplir la ley es grato a Dios, porque la ley es perfecta. Porque la ley está hecha para el beneficio del hombre. La Escritura dice que nos enseña, nos redarguye y nos corrige para que seamos perfectos, maduros, cabal en toda buena obra. No me sirve nada de saberme los textos si yo no los aplico en mi vida. Me hace más pecador. ¿Por qué? Porque sé la verdad y no la tengo aplicada en mi vida. ¿Cuántos textos hay en la Biblia que usted se sabe y los recita, pero no son parte de la vida? Eso es lo que estaba sucediendo con los Gálatas. Se sabían los rudimentos. Por eso me dicen, ¿qué nos enseñó? ¿Qué nos sacó de la vida del Espíritu? Usted les traje a libertad, porque el Evangelio te liberta, iglesia. Amén. El Evangelio te liberta de conceptos, de ideología. Cristo te liberta de la religión, de las costumbres, y te hace libre para volar como las águilas, disfrutar la vida, disfrutar el Evangelio, la familia, pero sobre todas las cosas, vivir la palabra. Porque si vivimos la palabra, 100%, tu vida será próspera. Y todo lo que tú vas a hacer basado en la palabra, te irá bien. Amén. Por eso le dice el Señor a Josué, después que murió Moisés, porque Josué tenía un conflicto, se me murió el líder, ¿qué voy a hacer ahora? Oye, ya murió Moisés, levántate y cruza tu Jordán. Pero una cosa te voy a decir, sé valiente, muy valiente. En ese capítulo se lo repitió 4 veces. Pero una cosa te voy a dar la clave, medita en la ley. Que en ese momento era Génesis, sí que estaba, y no estaba, solo en los mandamientos que recibió en el Sinaí. Porque en el momento era solo la ley que estaba ahí en el decálogo. Esa era la ley para Josué. Sus mandamientos y lo que el Señor le enseñó a través de la vida de Moisés. Medita en esto, de día y de noche. Medita significa que usted tiene que procesar la información, meditarla, aplicarla. Y tú meditando esto de día y noche, todo lo que hagas te irá bien, serás prosperado. Pero de pronto me doy cuenta, pastor, ¿puedo hacer esto? Y esta persona me pregunta si puedo hacer eso. No lee la palabra. Porque cuando usted lee la palabra y la conoce y la aplica, usted sabe lo que tiene que hacer. Sabe lo que tiene que hacer. Puedo comprar con boleta, puedo vender sin boleta. Oh, Dios mío. Puedo pasar estos puntitos debajo de la maleta. Puedo decir esta mentirita pequeña. Y no hemos conocido lo que la palabra nos dice. Por eso necesitamos hoy vivir una vida espiritual. Y la vida espiritual no es una manifestación, no es que yo hable lengua, no es que yo dance, no es que yo predique bonito. La vida espiritual es la vida que está basada en la obediencia de la palabra. El hombre espiritual, la mujer espiritual es la que la palabra la está viviendo, la está cumpliendo en su vida. Somos honestos con nosotros mismos. ¿Me hago entender? Sí. Ellos conocían la ley, la recitaban,
¿La creían que eso eran los requerimientos para seguir el favor de Dios? El problema era que no ponían en práctica la ley. Pablo le responde refiriéndose a la importancia que tiene el comportamiento de los hijos de Dios. Son mis escrituras de anoche. La expresión de la carne en la epístola de Pablo se refiere a las acciones y obras que realizamos por nuestra voluntad. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1:12. Libro de Santiago, después el libro de Hebreo. Bienaventurado el hombre y la mujer que soporta. Esto está hablando de una parte interna y externa. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona divina. ¿Qué es lo que es una corona? Es un reconocimiento de un ganador que se le pone a alguien que cumplió ciertos requisitos. Amén. Por ejemplo, lo más que puedo sacar de ejemplo. Conocemos cuando coronan a la Miss Chile o a la Miss Mundo. Esa mujer representa a todas las mujeres de un país. No solamente como una mujer hermosa, sino también por el conocimiento, porque lo que evalúan ellos quizás no solamente la belleza, el físico, sino también son importantes las preguntas que le hacen, porque las preguntas es el desarrollo de su conocimiento y le hacen preguntas intelectuales. Sí. Si esa persona pasa la prueba, se corona, ¿cierto? Entonces, aquí nos está hablando, el apóstol Santiago, que hermano de Jesucristo, nos está hablando de una corona en los cielos. Y esta es la lucha que es externa, porque en Gálatas tenemos, para identificar esto, los frutos de la carne son los que están dentro. Las tentaciones son las que vienen de afuera. Somos tentados y somos seducidos. Por eso en este texto, aquí en el versículo 12, está hablando de la tentación externa. Bienaventurado, dichoso el hombre que soporta la tentación. Nombre una tentación externa, rápidamente. Engaño. ¿Cómo? La mentira. No, la mentira es interna. Externa. ¿Ah? La bulimia. Cómete un completito, pero yo me como tres. Es un pecado ese tres pata tomate mayo. Hay cosas externas. La seducción externa. Dile que no estoy. Están tentando por fuera. Ya. Soy el esposo, lo va a decirme, y mi esposa le dice, no, dile que no estoy. Eso, yo lo estoy llevando a ella a una tentación que no nació de ella, nació externamente. Una cosa es cuando yo miento, yo digo, yo conmigo digo, ay, me están llamando, voy a decir que no estoy. No estoy, que sea mi vida. Pero hay una tentación que yo lo hago a usted así, cosas que usted no están en su mente. Dile que no estoy. O hagamos esto. Entonces, el que soporta la tentación externa, la pornografía, que viene externa, la pornografía de afuera, escena, tentación a robar, a hacer maleficencia, cosas que seducen. La tentación viene siempre externa. El que soporta la tentación, ¿cierto? Porque cuando haya resistido la prueba, que es una prueba, si usted está capacitado como cristiano, porque la tentación prueba su temor a Dios. La tentación prueba mi temor a Dios. Amén. La tentación prueba su conocimiento de la escritura si usted lo está aplicando. Si usted soporta la tentación, recibirá la corona de qué? De la vida. ¿De cuál vida? De la que prometió Jesús. Yo soy el que doy vida y vida. Porque el ladrón vino a matar y a destruir, pero yo doy vida. En abundancia. Cuando usted soporta la tentación, su salud no será afectada. Amén. Porque el pecado afecta nuestra salud. El que encubre su pecado dice no prosperará, sus huesos se envejecerán. Estas cosas
que Dios se agrada cuando usted pasa estos procesos, recibirá la corona de la vida, que este hombre, esta mujer, me conviene que siga con vida, porque está con su vida impartiendo mi evangelio a la gente. Amén. Amén. Pero el que es mentiroso y evangélico, es una enfermedad que le llegue, porque no lo voy a hacer, se tiene que morir, no me sirve. Estoy parafraseando. Dios no manda enfermedad, pero llega la enfermedad a otro cuerpo, que Dios no puede sanar, o puede decir, este es el medio que tengo para llevarme. Amén. Porque el Señor a Elías se lo llevó, porque no cumplió los designios. No le falló en pecado, fue un hombre honesto, él le pedía fuego del cielo, venía fuego del cielo. Cerró el cielo, hizo muchas cosas y Dios lo avaló porque Dios estaba avalándolo para mostrar que estaba con él. Pero lo que le mandó a hacer, él no lo hizo. Porque la misión de Elías era levantar 4 reyes que gobernaran con eficacia Israel. Y él a esas personas no la ungió. Entonces hizo otras cosas. Llegó el momento y dice, sí, es honesto, pero no me sirve. Así que Elías, ¿y se lo llevó en qué? Al cielo. ¿En qué se lo llevó al cielo? En un torbellino. El carro hizo que se separara de Eliseo, pero vino un torbellino, un tornado, porque literalmente vino un tornado, se lo llevó. ¿Por qué? Porque estaba afectando los designios de Dios. Por eso es dichoso el hombre que resiste la tentación, porque recibirá la aprobación de la vida, tendrá salud, vida. Es como la bendición, honra a tu padre y a tu madre, porque serás de larga vida. Estas son cosas para la tierra, no son cosas para el cielo. Estas coronas son las coronaciones que tú recibes por la capacidad. Dios no está enseñando cosas aquí hoy. Dios no está enseñando cosas aquí hoy a usted y a mí. ¿Sabía usted que cuando usted recibe la tentación, usted recibe una aprobación de Dios? Sí. ¿De vida? Amén. Amén. Podemos ser bendecidos y no aprobados. Sí. La bendición y la aprobación vienen porque el que resiste la tentación. Pero para resistir la tentación, usted no tiene que andar con los ojos cerrados y no escuchando nada. Tenemos que vivir una vida espiritual, sumergida en la presencia de Dios, con una relación continua, para que nuestra mente esté siempre velando en todo tiempo para el día malo. Sigue el versículo 13. Ahora, cuando alguno es tentado, este es otro contexto. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Dios no tienta a nadie, ni menos usado por el mal. Amén. Ni tienta a nadie. Amén. Ay, Dios me está tentando. No. No. Dios me está probando. Tampoco. Siga. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia Concupiscencia. eso es deseo, es atraído y seducido. ¿Usted sabe que eso es fuerte? ¿Cuánto han tenido un antojo de comer algo? Lo más sencillo. Oh, sí. Si usted lo va y se lo compra, usted, sobre todo las señoritas o señoras que están embarazadas, las señoras que están embarazadas, como están en el periodo de que el esposo está encantado con el bebé y todo ese amor y que, ay, estoy antojada. Y eso venía pero a las 12 de la noche, en día de lluvia, me quitó la palabra. Voy a comer sandía. Y el pobre esposo, ¿cierto?, toma un avión, se va a Arica, toma la sandía y le trae la sandía a la esposa. Esta concupiscencia es nuestra. Está dentro. Aquí en Santiago está la tentación externa y está la tentación interna. Sigue acá, tranquilos. Entonces la concupiscencia, después de que ha concedido, da luz porque se consuma.
Y el pecado siendo consumado da a luz La muerte. La muerte. el resistir al pecado externo te hace bienaventurado y te da vida. El que es vencido por el mal que está dentro te da muerte. Pero no una muerte física, es una muerte interna. ¿Cuántas veces usted ha escuchado soy muerto en vida? Gente en depresión, gente en tormento. ¿Por qué? Porque cuando uno muere a la relación con Dios, ese vacío es tan grande, tan tremendo, que nada nos satisface. Se lo digo por experiencia propia. Por una torpeza mía, cuando comencé el ministerio, se lo he contado a usted, Dios me abandonó 3 meses. 3 meses siendo pastor. Me había titulado del Instituto Bíblico, ya tenía cartón, teólogo, querubín intergaláctico del tercer cielo. Había sido ungido pastor. Un día llego después de salir del seminario, un día domingo, digo, hoy, ¿qué predico hoy? Con esa arrogancia de los que son muy inmaduros y no conocemos todavía a Dios, hemos oído de Él. Con toda la cabeza llena de doctrinas, filosofías, y Carmen, día domingo X, digo, a ver, hoy voy a hablar de está bueno para esta noche. Y hablo y subo al altar en esa patudez. Se lo voy a graficar rápido, ahora que lo medito. Cuando subí con eso, el Espíritu Santo, que el que me guía, dijo, ¿no me necesitas? Bueno, Daniel Galindo Valle, pastor intergaláctico con título de las murallas. Chao. Se fue. Se fue de mi lado. Por eso entiendo a David, oh, no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Oye, Amén. por favor, nunca más esto. Salmo 50. 3 meses. El problema que tuve, que llegué a la casa amargado, sé que me pasaba. Quise orar, no pude orar. Bueno, pude leer la Biblia. Y era jueves ya. Y ya cada domingo no entendía nada, así como pastor, hermano, dice el Señor que tú prediques porque te va a usar. Me saqué el pillo ahí con la unción. Pasaron las semanas y no pasaba nada. Entonces, hermano, Dios te va a usar, tú predicas el domingo. El pastor que está ungido. Y yo no sabía qué hacer, entonces. Podía orar, podía leer, todo se me sacó de la mente, todo lo que había aprendido ya no me servía. Hasta que en un momento ya me desesperé y busqué el pastor que me guiaba. Dijo, ¿cuántos me está pasando esto? ¿Qué? No puedo orar, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, de 1 semana no puedo predicar, ¿qué hago? Ayúdame. ¿Qué hiciste? ¿Qué pecado hiciste? No sé, pero piensa, ¿qué hiciste? Y de pronto le dije, oh, ¿sabe, pastor? Voy a confesarle algo. Yo he sido siempre de oración, de ayuno, de temor, pero ahora ese día un domingo, como dije con esta patudez, y subí al altar improvisando un mensaje porque me vino una inspiración, pero me dijo, eso se llama autosuficiencia. Me dijo, uy, qué bueno que te pasó ahora que eres pequeño, porque a muchos le pasa cuando están allá y el golpe es muy fuerte. ¿Qué tengo que hacer? Me dice, no leas ni ores. Bueno, hasta poder, no puedo. Empieza a escuchar mensajes. Te van a llegar mensajes de Dios, palabra de Dios. Fue así. Llegamos a mi casa, mi esposa testigo de él. Llegó un joven pastor. Mire, hay una predicación de José Luis Guión que es muy buena, el discipulado con Jesús radicado. Lo pusimos en la televisión, en el Beta. Los que no saben qué era Beta es un cassette más chico que el VHS. Beta. Así un aparato con un cassette. Y esa predicación terminamos llorando. En este caso yo y mi esposa al lado mío porque estaba consolando muy fuerte y hermosa. Y empecé a escuchar, y todas las 3 meses hasta que Dios me dice,
pecados que son perdonados. Nunca más. He dejado de depender de Dios hasta el día de hoy. Amén. Amén. Y pensáis lo que le conté el año pasado, cuando cumplí 21 años de pastor, que me dice, este es el tiempo más peligroso también. Cuidado con creerte mayor de edad y hacer lo que tú quieres. Cuando somos guiados por el Espíritu, iglesia, el Espíritu nos lleva al agrado del Padre. Amén. Y el agrado del Padre no es religión, es vivir una vida justa y piadosa. No saber las Escrituras, sino hacerlas. Bienaventurados los que hacen conforme la palabra de Dios. En Santiago están los dos aspectos, el interno y el externo. En este caso, en Gálatas, Pablo está hablando de las cosas internas, que son las que seducen más fuerte que las externas. Las externas, aunque son seductoras, usted tiene la salida. Pero el interno, que es nuestra propia concupiscencia, es muy fuerte. Lo interno nos seduce, nos lleva a un hago lo que no quiero, dice el apóstol Pablo. Pero tenemos en Cristo la salida. Tenemos en Cristo el consuelo. Tenemos en Cristo la solución. Romanos 6:12. Ratito. Romanos 6:12. ¿Qué me dice la hora? La 1, 3, 1:30. Las 12. O sea, las 2:05 me avisan, por favor. Pero partió media hora la predicación. Cuando se suba el tecladista, decirme, ahí voy a parar. Mire lo que dice Romanos 6:12. ¿Qué es lo que dice? No haya un gobierno sobre ustedes, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Es un gobierno, no puede gobernarte el pecado a ti y a mí. No gobierne pues el pecado en tu cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en su... Siga la lista del 3. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como un instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los... ¿Quién son los muertos? ¿Quién son los muertos? Los que no tienen a Cristo. Y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Uno más, el 14. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estás bajo esa ley de pecado. No estamos bajo una ley de pecado, sino bajo la desgracia de haber usado mal la gracia. Porque la desgracia es usar mal la gracia. Porque la gracia, aunque me liberta del pecado, no me da ocasión de pecar. La gracia me liberta, no me condena. Porque si usted peca y yo peco, tenemos a Jesucristo, el abogado fiel, que nos defiende cuando reaccionamos. Y la sangre me vuelve a restaurar. Pero tengo que vivir la vida del Espíritu para no golpearme con la misma piedra. Por eso es importante entender lo que dice 1 Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13. No nos ha venido ninguna tentación que no sea. ¿Cuántos han sido tentados? Todos nosotros. Esa tentación no es extraterrestre, es humana. Nuestra carnalidad es humana. Porque no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero, léalo conmigo, fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más que poder resistir, sino que dará también juntamente con la tentación y la salida para que podáis soportar. ¿Cuál es la salida a la tentación? Resistir. Salir corriendo.
ser íntegro, que es la misma palabra huir. La palabra integridad significa correr tan rápido que no te alcance lo que tú identificaste que te va a hacer mal. Eso significa la palabra integridad, correr de tal forma que no te alcance lo que está dentro ni lo que viene de afuera. ¿A dónde tenemos que correr? A los pies de Cristo. Tu salida está a 50 centímetros del suelo, del piso. No viene ninguna tentación que nosotros no podamos resistir. Hoy me sobrepasó. Mentira del diablo. Amén. Porque Dios no va a permitir algo que te supere. Amén. Ni me supere. Sí. Él se va a preocupar de que esa prueba, esa tentación, tú la puedas gobernar. Gobernar. Uno de los hombres más probados bíblicamente es Job. En un estado emocional, fue probado en la parte emocional. Cristo en la parte espiritual por la humanidad. Pero cuando vemos la historia de Job al punto de quiebre, de su momento de quiebre, y Dios lo permitió porque quizás no podía soportar, cuando llegó al punto de quiebre de Job, él supo gobernar ese momento y dijo: maldito el día que nací, maldito el día de todo lo que dijo, pero bendito sea el Dios, porque desnudo vengo, desnudo me voy. Pero Dios lo tenía por alto. En su debilidad maldijo las circunstancias de las cuales él identificó quizás de lo que le había pasado. Pero en su razonamiento interno, él sabía que esa prueba que estaba viviendo en su vida, esa prueba iba a producir en él un fruto. Porque si usted lee el contexto, después al final, y usted lo sabe, y se lo hemos repetido, él lo pudo decir. Después de esta prueba, yo de oído, yo te había oído, Señor, y te había oído de tal forma que mi vida marcaba la diferencia en esa sociedad corrupta. Porque según los escritores y los comentaristas y los teólogos, el libro de Job, cuando se escribió, es cuando el mundo estaba en un caos espiritual. El mundo estaba en un caos espiritual. Era una época muy difícil para la sociedad. Por eso, y en ese momento el diablo le dice: este hombre sigue fiel, pruébalo. Verás que él reniega. Porque había un caos social. Eso lo probó Job, porque el mundo estaba en caos. Pero él supo llegar al punto de quiebre y supo gobernar su vida. Por eso estoy hablando un gobierno con resultados. Porque en el momento en que somos probados, ya que nos subió el cantante y me puso la música. Yo uso todos los medios. Entonces, para que usted no peque, Dios lo libre del pecado. Y ay, esto termine, ¿hasta cuándo? Está muy larguero. Dios está librando de eso. Entonces, todos tenemos un día malo, y el apóstol Pablo lo habla. Por eso se velar y orar para el día malo. Pero en ese día malo Dios está preocupado de que tú no seas quebrado por el mal y no puedas resistir. Porque Él quiere que en medio de esa prueba tú veas la salida. Diga conmigo: ya tengo la salida. Dígalo conmigo, levante su mano y diga: ya tengo la salida. La salida está. Yo no sé qué proceso pueda estar pasando usted, pero la salida está. La solución está. Y es bueno que no la vea. Porque cuando usted no ve nada y no siente nada, Dios ya está obrando.
Porque Dios obra en lo invisible y obra en lo sobrenatural. Porque si usted ve y Dios te dice la salida, usted va a orar de tal forma que va a hacer que Dios le cambie, le tuerza la mano y no se provoque lo que Dios tiene para ti. Hay personas que Dios le ha revelado: Señor, muéstrame el propósito, y Dios te lo muestra, y después: Señor, por favor, cambia este propósito, y Dios tú lo quieres, te lo cambia, y estamos en proceso. La salida está. Confía en el Señor. Manifiestas son las obras de la carne, pero la salida está para nosotros. En una cultura llena de depravación moral y opresiones, Pablo dio palabras de aliento acerca de la tentación. Dijo, aquí voy a los 3 puntos. En una cultura llena de depravación moral y presiones, Pablo dio palabras de aliento acerca de la tentación y dijo: deseos errados y tentaciones son comunes en todo, de manera que no piensen que le sucede solo a usted. Porque muchas veces uno se siente y dice: esta tentación ¿estoy pasando yo? No. Todos los días somos bombardeados por tentaciones. Aquí y en todos lados. Siempre vamos a ser seducidos y tentados. Otros han resistido las tentaciones. Usted también lo puede hacer. Toda tentación puede ser resistida, porque Dios te ayudará a que así sea. Romanos 8.1 dice, ¿qué dice Romanos 8.1? ¿Se lo sabe ese texto? Ninguna condenación. Romanos 8.1 dice, ninguna, ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Demos un aplauso al Señor. Ninguna condenación significa, ¿sabe qué significa eso? Ninguna ley te va a llevar y te va a seducirte a hacer algo malo para los que están en Cristo Jesús. Y usted está en Cristo, y Cristo te va a libertarte, y el Señor le va a ayudar, y me va a ayudar a mí en nuestras debilidades. Y cuando seamos débiles, el débil diga: fuerte soy. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son, pasan los ministros, sino son ¿qué? Son espirituales y son poderosas. ¿Para qué? Para destruir todo lo que se levanta contra el conocimiento de la verdad. Dígalo conmigo: todas las armas espirituales son poderosas para destruir todo lo que se levanta contra el conocimiento de la verdad. Jesucristo es la verdad. Todo lo que se levanta contra él, que está en ti, será destruido. Así que fortalecidos en el poder de su palabra. No temáis. Yo estoy aquí. Amén. Dice Jesús. Soy yo. Dice el Señor. Yo estoy aquí, el Señor. Amén. Vamos a terminar cantando esta última canción.